Buenos días a todos, de jueves y caluroso, por lo menos aquí en Madrid, iba a decir, en casi toda España, es un calor horroroso. Pero nosotros seguimos con mucho ánimo con nuestros webinars, aprendiendo un poquito todos los días. En esta sesión de hoy, aunque vamos a hablar otra vez de salud emocional, no vamos a hablar de lo mismo. Estoy muy batalladora con el tema de la salud emocional, del bienestar en las organizaciones, porque se habla mucho, pero no se ha dicho todo en esta materia. Es más, yo creo que quedan muchas cosas por decir y en esta sesión vamos a intentar abordar una de ellas. ¿Por qué? Pues porque, y vamos a hablar de salud emocional, bienestar, percepción que tienen las generaciones en torno a ella, porque eso yo creo que en el fondo nos ayuda a plantear de verdad una estrategia operativa y eficaz de bienestar corporativo, ¿sí? Para no caer en otra cosa, que ya se empieza a hablar de ella, que es el well-being posing. ¿Vale? Pues para eso tenemos a nuestros tres ponentes hoy que nos van a acompañar. Este webinar, por cierto, lo hacemos en colaboración de nuestros amigos ya de hace, no mucho, pero ya con cierto recorrido, Upener, que es una plataforma especializada en bienestar emocional, y nos acompañan Andrea Ensiñat, Tiago Santos y Ángeles Alcázar. Los tres son expertos cada uno en sus áreas y vamos a plantear esta sesión como una conversación. Una conversación que yo quiero empezar no por una generalidad, que de eso ya se ha hablado, sino por algo mucho más específico. ¿Qué pensáis que entiende cada generación por el concepto de bienestar? Y hago yo no os voy a hacer spoiler, ¿no? Pero pongo un corchete. Yo ayer les pregunté a mis hijos, que tienen 22 y 24 años, por qué entendían ellos por bienestar. Cuando me expliquéis vuestra opinión, a lo mejor os digo entonces lo que ellos me dijeron, porque me abrió mucho la mente, la verdad. Si queréis empezamos por Tiago. Empezamos por ti. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, tanto a ORH como a OpenUp por estar aquí hoy. Es una pregunta no fácil y bueno, pero como me ha tocado ser el primero, pues yo voy a dar mi opinión siempre, aunque desde luego el concepto de bienestar no cambiará solo de generación en generación, cambiará de persona para persona, de su entorno también, de sus características. Pero si me preguntas qué entiende por bienestar cada generación, y yendo por las 4 generaciones, pues yo entiendo que los baby boomers asocian sobre todo el bienestar a los conceptos de estabilidad, de seguridad económica, muchas veces también. Valorizan mucho tener una carrera exitosa, un hogar propio, un buen nivel de ingresos para disfrutar de ciertas comunidades y sobre todo de tener una seguridad en su vida, una seguridad en su vida. Si vamos a la generación X, pues yo creo que vamos a hablar sobre todo más bien empezamos a hablar quizás más de un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, tener algo más de control sobre su tiempo, priorizar la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar y desde luego la estabilidad financiera y la seguridad también, pero buscan, yo creo, experiencias más gratificantes en su vida, más significativas. Si hablamos de los millennials, de la generación Y, que yo estoy ahí entre la X y los millennials, bueno, soy millennial, pero estoy entre las dos, pues los millennials yo creo que suelen considerar el bienestar más como una combinación de éxito profesional y equilibrio entre el trabajo y la vida personal y la conexión social. Creo que es la dimensión que se añadiría aquí a los millennials, ¿no? Esa realización personal en su trabajo, tiempo para disfrutar de sus intereses, relaciones significativas y buscar un propósito en todo lo que hacen. Y la generación Z, creo que ahí, y lo estamos viendo más recientemente, ¿no? Sí que se suele enfocar más en el bienestar emocional y en el bienestar mental. Valoran la autenticidad, la inclusión, diversidad, que son conceptos que estamos introduciendo en el entorno laboral gracias a la entrada de esta nueva generación, ¿no? Aquí, desde luego, bienestar implica cuidar la salud mental, tener acceso a estos recursos de apoyo, ¿no? Atención médica, asesoramiento, tener libertad para poder expresarse es algo fundamental para estas nuevas generaciones, ¿no? Y contribuir también a causas que importan. No diría que avanzando en las generaciones avanzamos también en los niveles de la pirámide de Maslow, pero un poco sí. Esto sería mi aportación y encantado de ver la aportación de mis compañeros sobre este tema también.
Interesante la gradación que has dibujado, desde los más jóvenes hasta los más mayores. Ángeles, tu turno. Bueno, pues yo lo que sí quiero es muy brevemente deciros que nosotros lo que nos hemos basado fundamentalmente en hacer estudios de salud y bienestar es en el modelo salutogénico, que de alguna manera es la percepción que tiene la persona de la salud y bienestar. Me está dando un golpe de tos. Le pasas la palabra a Andrea. Sí, no te preocupes, es que esto pasa, a veces pasa. Nada, Andrea, te toca. Entonces el directo. Eso pasa. Yo un poco también como Ángeles me he imaginado el bienestar desde diversos puntos de vista, ¿no? Porque es verdad que tú iniciabas, Maite, comentando ese bienestar emocional que como dice Tiago, pues parece que la generación Z es el que está buscando, ¿no? Pero en realidad el bienestar es la manera de vivir bien y cómo vivir bien depende de cada uno. Nosotros estábamos aquí discutiendo antes de empezar el webinar lo que creemos que es vivir bien para cada uno o las opiniones que vamos teniendo. Entonces eso parte desde ese bienestar emocional, ese bienestar psicológico que la generación Z sí que ve súper necesario o que se ve más en esa consulta de psicólogo teniendo un coach, una parte más y una generación baby boomer que aunque ese bienestar psicológico también lo busca, aún no está en ese punto de pensar en hacer una videollamada con un terapeuta y sobre todo si es la empresa quien lo ofrece, ¿no? Si la empresa va a saber que yo utilizo este servicio, sigue siendo aún un poco más tabú. Luego también tendríamos esa parte del bienestar social, que podemos ver en España, sobre todo, que hay un problema de soledad no deseada, ¿no? De querer hacer más cosas con otros y no poder hacerlas o no encontrar ese apoyo emocional, que sobre todo también lo vemos en esa generación Z, esa generación millennial, aunque Tiago ha rehuido un poco de ser millennial, que lo he visto, esa generación que como que necesita un poco más el contacto y que yo creo que también lo ha perdido en las empresas, ¿no? Yo igual en mi opinión personal o mi vida personal, yo recuerdo haber hecho muchos amigos en el trabajo y haber dedicado mucho tiempo después del trabajo con esos amigos que igual en remoto, pues sí, nos hemos hecho alguna cerveza virtual o llegamos a quedar, pero no lo tenemos, ¿no? Y en las primeras experiencias laborales de esa generación Z no han tenido ese apoyo social que antes brindaban las empresas, ¿no? Que es parte de ese bienestar y de esas preocupaciones. Y luego está la parte financiera. Al final, estar bien, vivir bien, también tiene que ver con nuestra capacidad financiera y nuestras preocupaciones financieras, que no es lo mismo si estás en un momento en el que estás planteándote cómo te vas a jubilar o cómo estás ahorrando para esa jubilación, como hacen los baby boomers, la generación X, o estás como la generación Z, que igual tu problema no es el ahorro a futuro y que mi empresa ponga una posibilidad de tener un plan de pensiones, igual me da igual, ¿no? O sea, puede que yo no esté viendo esa oportunidad o no esté viendo eso como algo que me vaya a afectar a mí. Entonces es un poco cómo vemos cada una, cómo podemos ver que cada una de las generaciones qué necesita y qué care, ¿no? Igual, pues no sé, a mí el seguro de salud me hace muy feliz porque soy una persona muy hipocondríaca, pero soy consciente de que hay generaciones a las que no les es nada interesante. Los millennials, sobre todo, o la generación Z, va más por algo holístico, buscan antes en internet que ir al médico, una videollamada con un médico les basta, igual un baby boomer no, necesita ir presencial, tiene su médico de toda la vida y una confianza en esos profesionales que no tienen otras generaciones, ¿no? Y poner un seguro médico igual no es para todos igual de beneficioso, que es un poco lo que vamos a hablar hoy. ¿Estás mejor, Ángeles? Ya sí, me ha dado un golpe de estos horrorosos de que se te da ahí. Bueno, estaba ya provocándome, pero bueno, pues retomo un poco. Yo el tema, complementando un poco lo que han dicho Tiago y Andrea, bueno, pues nosotros hemos estudiado desde el modelo salutogénico, que no es ni otra cosa nada más que lo que pretende ver es la visión de la salud y bienestar de cada persona, estableciéndose como una competencia que tiene. Para ello, digamos que hay dos aspectos importantes, y es los recursos internos y externos que tiene la persona y el sentido de coherencia. Es decir, yo puedo tener unos recursos y esos recursos, como puede ser conocimiento, familia, etcétera, pero no ponerlos en funcionamiento. Y eso es el sentido de coherencia. Después hemos analizado en este sentido un poco lo que estáis hablando, la salud física, psicológica, social y laboral de cada una de las generaciones. Pero si lo que me preguntas es un poco cómo veo yo la salud y bienestar de las distintas generaciones,
yo creo que las distintas generaciones han percibido su salud y bienestar en relación fundamentalmente con lo que han vivido, ¿no? Con sus circunstancias personales. En este sentido, el aspecto que yo destacaría más de todas las saludes, por decir, que hemos estado viendo, en este sentido es la salud laboral. Lo que más les afecta cuando te hablan de salud, fíjate que nosotros hemos hecho el estudio de talento, liderazgo, etcétera, y cuando estamos hablando de salud decíamos, es que estamos oyendo lo que les ocurre en el mundo laboral, no nos están hablando ni nos están trasladando cómo se sienten físicamente, ¿no? Entonces, pues un poco la salud de los baby boomers o de la generación X, en cuanto a su salud física, lógicamente ya aparecen, podemos decir que los primeros achaques, ellos tienen una situación reactiva, no se han cuidado. La generación baby boomer y la generación X, a pesar de tener esos recursos que comentaba antes Andrea, realmente ellos no acuden, no hacen una salud preventiva, ¿vale? Y en cuanto a la salud social y psicológica, la tienen mejor. Yo voy a hacer como dos partes, la parte de los baby boomers y los X y generación Y y Z, con algunas pequeñas matizaciones. Pues la tienen mejor posiblemente que el resto, pero debido a esa capacidad que ha tenido, que han vivido distintas crisis y han ido adquiriendo a lo largo de su vida profesional y tienen más habilidades para ponerlas en marcha. Se apoyan mucho ambas generaciones en lo que es la familia y los amigos. Y aquí yo sí quiero resaltar la parte de la salud laboral, ¿vale? En la que nos transmiten que su salud se ve algo debilitada por la falta de estímulos, por la falta, en este caso, de aspectos cognitivos con el trabajo, la falta de reconocimiento de su experiencia y cierta inseguridad laboral. En cuanto a la generación X, se ve muy parecido en ciertos aspectos a la salud física y social, pero fundamentalmente la generación X, por lo que hemos comentado antes, se siente un poquito tan estresada, de generación sándwich entre la generación baby, los más mayores, sus padres, digamos que es esa generación que está entre lo analógico y lo digital, entre su familia y los padres, los hijos, entre la gente del trabajo, ¿no? Entonces han olvidado su yo como persona. Y en la salud laboral, pues viven factores que les debilitan mucho su salud, generando pues altos niveles de estrés y de ansiedad. Sienten, bueno, pues que no tienen esa capacidad para asumir sus responsabilidades. Esto lo sienten ellos, ¿eh? No quiere decir que sea así. Y tienen un gran nivel de autoexigencia. Y por último, sí me gustaría destacar que aunque ellos consideran que existe este apoyo psicológico, sin embargo, siguen teniendo ese miedo y ese rechazo a acudir a él. Entienden que es algo muy positivo, pero no recurren a él. Y las generaciones más jóvenes, la salud de la generación Y y la generación Z, y yo creo que vosotros dos estáis ahí un poco, con lo cual igual lo que digo, pues podéis comentar, ¿no? En cuanto a la salud física, pues manifiestan que no tienen grandes problemas, ¿no? Tienen una sensación, o por lo menos eso nos transmiten, de vulnerabilidad, ¿no? Pero sí que es cierto que no se dan cuenta que pueden desarrollar hábitos poco saludables, con lo cual, bueno, pues ahí habría que, en cuanto a la salvación psicológica, pues esta generación es algo más débil, esta generación es un poquito más débil que las anteriores. ¿Por qué? Pues porque le falta un poco el haber vivido muchas situaciones, que esto se lo vaya dando un poco la edad, ¿no? También se agudiza el tema de las redes sociales, que minimiza un poco el tema de su salud mental. Y en cuanto a la salud laboral, que ya os digo que es donde a mí me gustaría poner el foco, pues el estrés es su principal problema de salud. Esta generación está estresada y tienen hasta causas en algún momento casi de lo que sería una ansiedad y casi depresión. Tienen un esfuerzo continuo y un gran volumen de trabajo, también una gran exigencia, y también les dificulta para tener tiempo personal. Yo creo que esta generación tiene un problema con la necesidad de tiempo. La generación Z es muy parecida en ese sentido, y en cuanto a la salud laboral, lo que les ocurre es que de alguna manera se sienten estresados y tienen tanta ansiedad, pues por un tema de estabilidad laboral, ¿no? Hemos hecho aquí un esquema entre los tres. Sí, la verdad es que es un esquema complejo, pero yo creo que muy válido para ahora intentar trasladar esto, o sea, esto cómo nos puede ayudar a estructurar una política de bienestar dentro de las organizaciones. Claro, porque esto plantea una serie de retos. Ahora, entre ellos, el personalizar sin que los costes se nos vayan. ¿Qué hago, por ejemplo? ¿Qué hacemos con esto?
Bueno, es un gran reto, ¿no? Es una buena pregunta, la verdad. A ver, cada generación, como hemos visto, es diferente, ¿no? Presenta retos diferentes a la hora de estructurar este plan de bienestar, ¿no? En la empresa. Puedo comentar algunos de ellos y también dar algunas sugerencias sobre cómo individualizar, como preguntas, ¿no? El contenido y encontrar un equilibrio entre los costes y las opciones que se pueden ofrecer, que no es tan fácil, ¿no? Entonces, de forma estructurada, baby boomers, desafíos que tenemos aquí, pues los baby boomers pueden valorar la estabilidad y la seguridad económica, ¿no? Pueden tener necesidades de salud específicas relacionadas con el envejecimiento, es normal. Entonces, aquí os sugeriría, pues quizás ofrecer, pensar ya en planes de jubilación, beneficios de salud adaptados a sus necesidades, ¿no? Proporcionar, al final, programas de bienestar que promuevan la prevención, ¿no? Y el manejo de enfermedades crónicas incluso, ¿no? Si vamos a la generación X, ahí, como he dicho, valoran el equilibrio entre trabajo y vida personal, ¿no? Pueden tener preocupaciones sobre el estrés, el agotamiento laboral, con lo cual yo diría que ahí se trata más bien de brindar opciones de flexibilidad laboral, ¿no? Los horarios flexibles, modalidades de teletrabajo, ¿no? Ofrecer programas de bienestar que aborden esta gestión del estrés, la salud mental y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Los millennials, como he dicho antes, buscan un propósito y valoran la realización personal en el trabajo, entonces pueden estar interesados en opciones de bienestar relacionadas con la tecnología, ¿no? Y con la conexión social, nos hemos visto anteriormente. Pues ahí mi sugerencia va más hacia proporcionar oportunidades de desarrollo profesional y de capacitación, ¿no? Ofrecer programas de bienestar también que incluyan la tecnología, como es el caso de OpenUp, por ejemplo, ¿no? Aplicaciones de bienestar, opciones de telemedicina, actividades grupales también, es algo valorado por esta generación de alguna forma. Y si vamos a la generación Z, que como he dicho anteriormente, busca la inclusión, la diversidad y el bienestar emocional, pues pueden tener expectativas de una cultura laboral inclusiva, preocupaciones sobre el bienestar mental, ¿no? Entonces aquí yo diría que sería más bien una sugerencia de fomentar un entorno de trabajo inclusivo, diverso, ¿no? Un entorno favorable a que todos puedan participar y ser tenidos en cuenta, porque es una generación que le gusta, ¿no? Opinar por encima de todo y sobre todos los temas. Ahí diría de ofrecer programas de bienestar que aborden entonces la salud mental, igualdad de género, conciencia social, proporcionar recursos de apoyo, asesoramiento, servicios de bienestar emocional, ¿no? Pero está claro que ¿cómo lo hacemos, ¿no? Para saber estas necesidades? Bueno, para individualizar el contenido de un plan de bienestar, pues podemos considerar encuestas, por un lado, podemos considerar focus group para comprender mejor estas necesidades, estas preferencias de cada generación, de cada persona, de cada trabajador, ¿no? También es importante establecer el equilibrio, ¿no? Entre, como hemos dicho antes, entre los costes y las opciones ofrecidas, porque no se puede ofrecer de todo en las empresas, ¿no? Y muchas veces tenemos que ir por alternativas que no sean tan caras, ¿no? Podemos explorar opciones rentables, asociarnos a proveedores, a partners, por ejemplo, negociar descuentos grupales, utilizar recursos online de bajo coste o incluso gratuitos en algunas veces, pero creo que sí que es importante tener un partner de servicios de bienestar que pueda hacer el trabajo de una forma eficiente, ¿no? Y luego también añadiría quizás la importancia de una comunicación muy clara, muy transparente con los empleados, ¿no? Sobre las opciones que existen. Hay que destacar los beneficios porque muchas veces los empleados exigen mucho por un lado, pero luego a la hora de que tienen esos beneficios son reacios o son reactivos, ¿no? Y no los usan de forma tan proactiva, ¿no? Eso también es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Has dicho has dicho muchas cosas interesantes, pero quiero resaltar una y es, o la deduzco de lo que has dicho, la importancia también de preguntar a los empleados sobre la efectividad de las medidas que se les dan. Sí. Porque, por ejemplo, lo hablábamos antes de conectar, estamos cayendo en la trampa de la conciliación, ¿no? Pensando que nos ayuda a conciliar. Y los jóvenes, esa es una de las respuestas que me dieron mis hijos, a qué entendían por bienestar, es a disponer de tiempo para ellos. Y actualmente las fórmulas de conciliación que publicitan las organizaciones precisamente
pues yo creo que nos meten en una dinámica bastante más perniciosa, incluso que la que teníamos hasta ahora. Entonces, preguntarles de verdad, oye, lo que estamos ofreciendo, ¿lo utilizas? ¿Te es útil? ¿De verdad te ayuda a solventar esos problemas que no te hagan tener estrés o que satisfagan hasta cierta medida y dentro de lo posible las expectativas que buscas? Yo creo que es importante. Ahora de Ángeles, lo que quisiera saber es, claro, estamos viviendo como 7 plagas. Desde el COVID se abrió la veda y esto es un sin parar de noticias que, oye, pues nos generan miedo, porque salir de nuestra zona de confort es que nos cuesta a todos. Yo creo que ahí da igual las generaciones. Otra cosa es el nivel con el cual nos afecta. O sea, nos afecta a todos, pero no a todos por igual. ¿Cómo has visto, Ángeles, que ha cambiado la resiliencia emocional, la resiliencia en las distintas generaciones? Bueno, en cuanto a esos recursos personales para gestionar lo que hay, que bueno, yo creo que sabemos que las más jóvenes lo tienen más difícil, ¿no? Por jóvenes, por expertas, porque además les hemos educado para vivir muy cómodamente. Eso hay que reconocerlo y yo me culpa. Bueno, eso último que has dicho me gustaría un poco matizarlo. La generación Y sí es una generación que nació en un momento de bonanza económica. Sí que es cierto que cuando se fueron a incorporar al mundo laboral se encontraron con una crisis tremenda. Tenemos el talento exportado, ¿vale? Y luego los que se colocaron aquí, digamos que de alguna manera encontraron puestos de trabajo inferior categoría. O sea, estaba totalmente. La generación Y la generación Z son nuestras mejores generaciones formadas y están infrapagados, ¿vale? O infravalorados. Y la generación Z, sin embargo, ha crecido y se ha desarrollado en plena crisis económica. Son los primeros que vieron a muchos de sus padres en desempleo y a sus hermanos de la generación Y. Con lo cual, bueno, se les ha mimado. A la generación Y en ese momento sí se les podía dar casi todo, pero se encontraron con esa situación y la generación Z. Bueno, vamos a centrarnos en la escuela de la vida, Ángeles. Es la escuela de la vida. En la zona de la vida, efectivamente. Entonces, bueno, nosotros cuando hemos trabajado en el tema de salud y bienestar, que trabajamos antes del COVID, pero lo dejamos guardado de alguna manera porque apareció el COVID. Y lo que hicimos es, a partir de ahí, hacer, digamos, el diagnóstico de salud y bienestar en tiempos de COVID, que viene a ratificar lo que ya se estaba viendo, lo que hemos comentado antes, que hay un problema de salud psicológica y salud laboral muy importante, aparte de los temas de salud física. Y para ello, lo que digamos que analizamos, estuvimos viendo, fueron distintos 5 instrumentos, que fue las condiciones laborales, que es de las que estamos hablando, la incertidumbre, el mantenimiento del puesto de trabajo y nivel de ansiedad y preocupación por la pandemia y sintomatología, esto es lo más importante, de la ansiedad generalizada y sintomatología depresiva, lógicamente con una universidad europea en este caso, que en este caso era Facultad de Ciencias Biomédicas de la Salud, es decir, teníamos unos parámetros que eran científicos. Bueno, dicho esto, lo que nos puso de manifiesto es que existe una mayor ansiedad y problema de contagio, en este caso por las generaciones más mayores, ¿no? Por las generaciones más senior. Pero los niveles altos de incertidumbre laboral y ansiedad generalizada estaban focalizados en la generación Y y en la generación Z. Y como os he comentado antes de empezar el webinar, curiosamente las mujeres de todas las generaciones tenían una situación de ansiedad, digamos, bastante importante. Para ello, pues, ¿qué recursos tiene cada generación? Que es realmente lo que me has preguntado, pero que quería asociarlo. Pues dentro de los recursos internos, y volvemos a hacer también, por no alargarme, 2 bloques. Las generaciones más senior tienen pues, el recurso de disponer, por ejemplo, pues en este caso, de los sistemas de salud, ¿no? y de bienestar a los que ellos de alguna manera acuden, pero acuden de una manera reactiva y no preventiva. Tienen la pareja, la familia, la situación también de solvencia económica que comentaba antes Tiago, para ellos es un recurso muy importante. Tienen oferta de ocio, cosa que tampoco de alguna manera lo utilizan, curiosamente. Y también, por otro lado, políticas deficientes, que también tenemos que decirlo, en la preparación a la jubilación. Y por otro lado, sienten esa falta de recompensa que hemos comentado. Matizar que dentro de la generación X podríamos hablar que también tienen la familia como un recurso y los amigos, tienen mucha más información que otra generación, que la generación baby boom, a lo que es la información saludable, pero tampoco la suelen utilizar.
tienen problemas de tiempo, de alguna manera, pues para poder, como hemos comentado, utilizar, ¿no?, esa situación de bienestar. Y por otro lado, lo que tienen muy positivamente es el tema de contactos que tienen. Para ellos un recurso muy importante es la formación y la educación. Estamos hablando de recursos externos. Y en la generación Y y la generación X, pues lo que tienen es un recurso que es la espiritualidad, que no es la religión, ¿vale? Utilizan el recurso de la alimentación, el deporte, la salud física y psicológica, pues son unas generaciones que están muy preocupadas ya por la salud psicológica. Tienen o quieren tener un autoconocimiento, aunque luego hablaremos bien de ese tema, y las actividades de ocio, ¿no? En cuanto a los aspectos de los recursos internos, simplemente los voy a enumerar. Las generaciones como la Baby Boomer, pues tiene residencia y compromiso y tiene una escala de valores que le ayuda en el día a día, ¿no? En cuanto a la generación X, pues tiene habilidades sociales, adaptación al cambio, capacidad de trabajo y tenacidad y conocimiento e información. La generación Y, pues tiene una competencia social muy importante, tiene mucha formación, que os he comentado anteriormente, y una actitud de escucha, que eso es muy importante para tener un recurso en el tema de salud y bienestar. Y la generación Z, yo creo que destacaría lo que es una mente abierta y que son muy adaptables y tiene una conciencia social muy importante, es uno de los aspectos muy importantes de esta generación. Igual que la generación Y se te puede ir del trabajo porque en un momento determinado no comulga con el reto o no le ofreces un reto importante dentro de la compañía, la generación Z puede ausentarse, es decir, irse personalmente o mentalmente del trabajo porque no exista lo que se llama unos valores definidos dentro de la organización. Y tienen unas habilidades tecnológicas que son envidiadas por todas las generaciones. Por tanto, esos son los recursos o los que podrían tener ellos para establecer lo que sería la defensa de salud y bienestar. Estupendo. Me has dado justo la palabra porque la siguiente pregunta que iba para Andrea y con ella quería explorar qué es lo que no funciona en los programas de bienestar. Además, hay una pregunta de José María que nos hace que quiere saber cuál es o qué producto de bienestar funciona para todas las generaciones. Si es que hay uno que sea transversal o no, universal es la palabra correcta. La pregunta era, ¿cuál? Es que te he oído mal. ¿Cuál es el producto, digamos así, o la iniciativa de bienestar universal? Esta pregunta para Andrea y para ti, Ángeles. Si quieres empezamos por Andrea y luego seguimos con Ángeles. Ya te comento, sí. ¿Cuál funciona para todos? Y justo yo que iba a hablar de qué no funciona, iba a decir que no funcionaba el café para todos. O sea, eso no funciona en ningún sitio. Es verdad que como lo comuniquemos... Yo iba a decir, como soy más antigua, que no vale la manzana para todos. Pues no vale la manzana para todos, me parece un refrán igual de bueno. Al final, sí que es verdad que habrá cosas que podremos hacer que podrán gustar a la mayor parte del equipo que tengamos, de las empresas, y yo creo que empiezan un poco por lo que contaba Tiago, ¿no? Por preguntar. Lo que no va a funcionar es ver nuestro webinar, leernos un libro del influencer de recursos humanos del momento en el que explica que esta es la técnica y seguirla, porque no funciona. O sea, yo he visto compañeros decir que iban a montar equipos de escalada para tener bienestar físico en su empresa y que solo le gustara la escalada al de recursos humanos o al CEO, ¿no? Entonces, no va a servir de nada si no lo hacemos con el equipo. Si no hacemos esos focus group, si no preguntamos, si no tenemos también a la dirección de nuestra parte, ¿no? Es verdad que hay muchos programas, como decía Tiago, ¿no? Tener un programa de apoyo de bienestar externo, que sea un proveedor que sepa, nos va a ayudar muchísimo, pero no tiene que ser que pongamos todas las medidas que pone nuestra competencia o todas las medidas que están de repente de moda y es una expectativa que tienen los candidatos, porque luego no lo haremos. Luego estarán puestas y nadie las utilizará. Tendrán un programa de ocio y nadie irá. Habrá un seguro de salud y yo no sé si pues, los que nos están viendo o lo han mirado, pero yo, la gente de las empresas en las que he estado,
tienen el seguro de salud, pero no los utiliza todo el mundo. Entonces, es un beneficio que está ahí, que nos gusta tener y que ya decidimos que es un derecho, pero que no estamos utilizando, ¿no? Porque utilizamos una salud pues mucho más proactiva que preventiva, como decía Ángeles, porque igual no viene con nuestra generación o no nos interesa. Entonces, yo creo que lo que fracasa normalmente es buscar un café para todos o una solución sencilla. Quizá la solución de lo que sí funcione no parta por tener todas las áreas de bienestar cubiertas para todas las generaciones, sino tener una iniciativa que le guste a todos, ¿no? O que cada uno de los puntos lo vayamos a usar, nos interese y sean parte. Tanto ellos como, lo que decía Tiago, si tenemos unos recursos limitados y tenemos que elegir qué programas hacemos, tendremos que tener también a esa dirección de la empresa de acuerdo con el plan y entendiendo lo que es el plan, para que no sean medidas vacías que hagamos y que luego no tengan ni seguimiento, ni sepamos quién las utiliza y quede ahí en un cajón. Pues no sé vosotros, pero yo tengo varias plataformas de cine y de series y hay muchas que no veo nunca, que paso mucho tiempo haciendo zapping y digo, ay, podría verlo, pero nunca llego a verlo, nunca lo utilizo, ¿no? Y si vamos a invertir recursos y tiempo y ganas, tenemos que dar algo que vayan a utilizar, ¿no? Que les interese, que puede que no sea lo que nos interesa a nosotros desde recursos humanos, porque puede que no nos apetezca. Yo he montado muchos torneos de pádel y no sé jugar, ¿sabes? O sea, cada uno lo que le interese más al grupo. Fijaros que hace poco leí un informe, no recuerdo si era de Werner o algún, pero era una empresa de, o sea, una consultora de estas de las que dice que los estudios los hacen con datos y con rigor, ¿no? Y decía que uno de los motivos por lo que un porcentaje muy elevado de empleados no utilizaban servicios de bienestar en general era por la dificultad de acceder a las plataformas, porque no eran amigables y porque se cansaban de utilizarlo directamente. O sea que también yo creo que esa parte hay que tenerla en cuenta. El acceso a la plataforma, la comunicación, como decía antes Tiago, oye, tienes esto y lo puedes utilizar así, yo creo que es importante también. Ángeles, no sé si querías añadir algo en este punto de transversal o lo de la manzana, yo lo he entendido perfectamente. Yo también soy de la manzana. Bueno, yo en ese punto sí que quería comentar el tema, un poco añadir a lo que ha comentado Andrea. Estoy totalmente de acuerdo con Andrea, que es fundamental escuchar a los empleados. Lo que habría que hacer es un focus group, unas encuestas y verán las empresas como clarísimamente cada generación tiene un tema. Pero sí que he pasado muy rápido por las preguntas, por lo que anteriormente os he comentado, pero sí que hay que tener claro que efectivamente a lo mejor cuando hay digamos que una medida como es el seguro médico en las empresas, efectivamente a las personas más jóvenes es posible que en un momento determinado, igual que pasa con los planes de pensiones, no lo utilicen. Pero sí es cierto que a pesar de que las personas jóvenes consideran que tienen una salud estupenda y afortunadamente, gracias a Dios, en la mayoría de los casos es así, sí es cierto que hay que educarles en ese tema de que la salud es importante y hay que cuidarse, porque esto es como, ¿quién es el huevo o la gallina? Efectivamente hay una salud psicológica, una salud laboral que nos está incidiendo profundamente en nuestra salud física, que en definitiva es un efecto reacción, ¿vale? Pero por otro lado, nuestra salud física también influye comentamos esto de la competencia, es decir, si yo de alguna manera me alimento bien, hago deporte, intento hacer técnicas de alguna manera de respiración, etcétera, de autoconocimiento, puedo de alguna manera manejar esa parte de la salud laboral. Y eso igual va un poco, ya si quieres, un poquito más por comentar al final esta parte que de alguna manera cuáles serían los ejemplos, ¿no? En qué podríamos hacer o qué medidas podríamos hacer con cada una de las generaciones. Si quieres, puedo comentarte, ¿no? Lo que yo opino en ese sentido. Si te parece, Maite. Sí, me parece perfecto. Estaba leyendo otra pregunta, claro, esto te está animando porque la verdad es que el hilo conductor del webinar está funcionando muy bien. Vale. Antes de haceros esta pregunta, me gustaría que no se me fuera una idea. En lo que funciona y no funciona, ¿tiene algo que ver los problemas a los que se enfrentan los departamentos de recursos humanos
para vender internamente, no a los empleados, no, sino al comité de dirección, en este caso, la necesidad de trabajar en temas de bienestar emocional. Porque trabajando bienestar emocional trabajas en todo, la verdad. Eso lo estamos viendo. Son vasos comunicantes, la salud física y la salud emocional. Totalmente, Maite, totalmente. Sí, os contesto. Totalmente. El tema de la salud y bienestar en las organizaciones empresariales se ha dejado un tema de que es del servicio de prevención, el servicio de medicina, ya sea propio, mancomunado, externo, etcétera. Y eso no es así. El que tiene que liderar en este caso la salud y bienestar es la Dirección de Recursos Humanos, porque en este caso el servicio de prevención lo que ve son los datos estadísticos. Hay muchas bajas con la gente más joven, hay menos bajas con la gente más senior, pero más larga. Pero realmente están hablando de las actitudes médicas en ese momento, pero no implementan las políticas. Y de alguna manera eso hay que cambiarlo. Hay que establecer lo que sería la salud organizacional. Es decir, yo como recursos humanos voy al trasladar cuál es el concepto real de salud y bienestar de mis empleados, que no significa el acto no acto de mi gente, sino que lo que voy a trasladar a la dirección, al CEO, es qué se entiende por salud y bienestar, de esos 4 conceptos que hemos ido hablando. Y por tanto tengo que liderarlo y me tienen que dar apoyo, porque si no, pues y esto implica no solo es gestión del talento, no solamente de salud y bienestar, de gestión y retención de talento. Estoy totalmente de acuerdo. Andrea, luego si quieres, Tiago, también te damos. Veamos que quiere contestar a nuestro café para todos, manzana para todos. Creo que nos va a llevar la contraria, que lo he visto en el chat. ¿Sí? ¿Sí? De lo que estábamos hablando, ¿no? Es verdad que tiene que liderarlo el Departamento de Recursos Humanos, de personas, el título que tengan, y que una de esas primeras barreras es yo para qué voy a invertir dinero y tiempo del equipo a esto, ¿no? A esto que seguramente a corto plazo no vea su fruto, o ya tengo un servicio de prevención contratado, o ya hago campañas de marketing, que suele ser uno de esos inconvenientes. Entonces, la respuesta es, si tú quieres montar un sistema de bienestar porque quieres que tus empleados estén bien y vas a tener una cultura de bienestar, merece la pena empezar a tenerlo. Si en realidad lo vas a tener para hacer el check, no merece la pena, ¿no? Porque no le haces seguimiento a esas medidas. Pueden empezar por cosas muy pequeñitas. Decía Ángeles lo del seguro de salud, ¿no? No todos utilizamos el seguro de salud dependiendo de nuestra edad, pero como decía Maite, depende mucho de que la aplicación sea fácil y accesible. Muchas aplicaciones tienen videollamadas, tienen el tip de la semana de la salud. Tú puedes tenerlo en spam, pero puedes tenerlo, ¿no? Y seguramente generaciones como la Z, los millennials la leerán más y los baby boomers lo utilizarán más para ir al médico, que obviamente ya es como un derecho reconocido lo del seguro, aunque esté dentro del bienestar. Los otros impedimentos vienen mucho de que el departamento se lo crea, es decir, tú no puedes ir a vender una idea que solo tenga como opción retener el talento, ¿no? Porque al final es mucha inversión, es mucho tiempo, es mucho esfuerzo, y el fin es tener una cultura de bienestar. ¿Tenemos un horario flexible? Sí, pero si se oye que hay una persona de mi equipo que está trabajando 12 horas al día porque siempre contesta al teléfono, es cultura de bienestar. Decirle, oye, me he dado cuenta, puedes dejar el teléfono, que no pasa nada, que bueno, pues yo tengo la suerte de que no trabajo como cirujano ni como médico, entonces no mueren vidas, porque durante 2 horas dejemos el móvil o lo dejemos un día entero o nos vayamos de vacaciones, ¿no? Entonces, para poder llegar a esa cultura, tenemos que creer lo que estamos haciendo y no solo subir al carro de lo que está esperando el mercado de mi empresa, que es tener el mejor bienestar. Tú debes sentir, Tiago. Me gusta, sí, voy a coger las palabras de Andrea y voy a ir un paso más allá. O sea, sí, tienes que creer. Y cuando dije antes que puedes hacer encuestas y puedes hacer focus group, hay una parte también fundamental aquí que enlaza con lo que voy a querer decir, y cogiendo también las palabras de Javier que está escribiendo ahí en el chat, que es, no solo tienes que creer, sino que tienes que ser consecuente y coherente. Es decir, si preguntas, luego tienes que poder dar respuesta. Es decir, no sirve de nada preguntar y luego hacer ver que no has preguntado nada, porque al preguntar vas a tener respuestas y luego tienes respuestas, pues tienes que dar a los trabajadores lo que ellos han pedido. O si no puedes dar, tienes que ser muy claro en decir el por qué no puedes dar, ¿no? Por mucho que te cueste, pero hay que ser muy transparente. Pero
el tema viene de antes también, que es, hay que crear un entorno favorable a que ese bienestar exista. Y no es solo contratando planes de salud o haciendo actividades ad hoc, es precisamente dando un entorno de confianza, poniendo managers que realmente sepan gestionar a sus equipos, y esto lo dice Javier ahí también. O sea, él habla de empleos con contenido, autonomía, buenos managers, una carga de trabajo balanceada, propósito, buen clima laboral. Tiene toda la razón, porque lo demás es maquillaje al final, ¿no? Y entonces, si no existe esta coherencia, si damos unos beneficios sociales a nivel de salud, pero luego practicamos unos horarios insanos en la compañía, esto se va a caer porque no se va a conseguir crear una cultura de empresa, ¿no? O se van a pasar mensajes que no son compatibles y esto no le va a gustar independientemente de la generación de la cual estemos hablando, ¿no? También Juan pregunta ahí, ¿no?, de algunas medidas que se puedan implementar independientemente de la generación, y esto yo creo que podré contestar en las próximas preguntas también, porque avanzaremos hacia ahí, me parece. Sí, precisamente sobre eso quiero que dediquemos un espacio intenso a hablar de medidas que funcionan a corto y a medio plazo, para intentar ayudar también a las personas que tenemos conectadas. Vamos a tirar por aquí, vamos a preguntar para ver si podemos tirar por aquí, que sería lo correcto. Si quieres, seguimos por ti, Tiago, y sí, yo luego creo que podemos avanzar por ahí. Ángeles. Sí, yo creo que lo has dicho bien. Es importante equilibrar, ¿no?, algunos quick wins o low hanging fruits, como se dice ahora, ¿no?, cosas que pueden dar resultado a corto plazo, pero luego también algo más de estrategia, algo más de medidas a largo plazo, y puedo dar algunos ejemplos también de estrategias exitosas. A corto plazo yo creo que podemos estar hablando precisamente, bueno, por ejemplo, actividades de bienestar físico, ¿no?, organizar retos, competencias de actividades físicas en el mismo lugar de trabajo, ¿no?, programas de pasos diarios, clases de ejercicio breves durante el día, ¿no? Estas actividades pueden mejorar la energía de las personas, reducir este estrés que hemos hablado anteriormente, ¿no?, promover una cohesión entre los empleados, que también es otro de los efectos secundarios positivos que tiene este tipo de medidas, ¿no? Programas de gestión del estrés. El estrés es algo que se debe abordar en la empresa, ¿no? Técnicas de relajación, sesiones de meditación, por ejemplo, de respiración consciente. O sea, muchas veces en mis formaciones hablo mucho de la importancia de respirar. Nunca paramos para pensar cómo estamos respirando. ¿Por qué? Porque estamos programados para ir demasiado rápido. Las notas de voz que podemos poner en velocidad por 2, los vídeos que podemos avanzar de 15 en 15 segundos. O sea, estamos siendo programados para ir demasiado rápido, ¿no? Y el parar para pensar y para respirar no puede ser solo cuando estoy en la ducha o cuando me voy a dormir o cuando me siento en el sofá. Tiene que ser en el propio lugar de trabajo también. Pero no hay espacio para poder hacer, porque nosotros tenemos un horario con unas videollamadas por Zoom o por Meet, y cuando acaba una empieza la otra, ¿no? Ni siquiera podemos hacer seguimiento en las reuniones, ¿no? Luego también hay que educar. O sea, sesiones educativas sobre salud yo creo que son importantes. No es solo en el cole. Los adultos las necesitamos también. El back to basics es muy importante, ¿no? Charlas, talleres breves, sencillos, que puedan llegar a todas las generaciones, ¿no? De temas relevantes, de nutrición. Hablar de alimentación es fundamental, de higiene del sueño. O sea, hay que tocar estos temas. Postura ergonómica, porque al final teletrabajamos muchos de nosotros, no tenemos ni las condiciones mínimas para poder hacerlo como debemos hacerlo, ¿no? Estas sesiones yo creo que pueden proporcionar información práctica, permitir que los empleados tomen medidas inmediatas para mejorar su bienestar. Esto como medidas a corto plazo. Medidas más a largo plazo, o sea, tiene que ser dentro de una estrategia del Departamento de Recursos Humanos, con toda la información que pueda recopilar de esas encuestas o de esos focus group, ¿no? Se trata de fomentar una cultura en la empresa que valore y promueva el bienestar, ¿no? Esto implica involucrar a los líderes tienen que estar ahí, promover prácticas laborales que sean saludables, ¿no? Flexibilidad, equilibrio entre trabajo y vida personal, reconocimiento del logro y del esfuerzo. O sea, esto es todo un marco general, ¿no?, donde luego las pequeñas medidas pueden estar, pero sin este marco no tiene sentido. Las medidas son ad hoc y no tendrán ningún tipo de efecto. Y luego, programas de desarrollo personal y profesional, ¿no? Aquí lo de individualizar ya no por generación, sino por empleado, ¿no? Ofrecer oportunidades de crecimiento, de desarrollo a los empleados, programas de mentoría, por ejemplo, una formación continua, opciones de desarrollo de ciertas habilidades, conocer cuáles son las habilidades que cada persona debe mejorar y ofrecerlas, ¿no? Estas iniciativas pueden mejorar muchísimo la satisfacción laboral, y eso se traduce también en salud y se traduce en
el concepto que es feo de la retención, ¿no? Pero de la fidelización, si queremos, del empleado. Antes hablaba de retención, luego se empezó a hablar de fidelización. Yo prefiero hablar de enamoramiento, porque yo creo que nosotros hemos de ser pasionales en el trabajo, es una relación, ¿no? Es una relación y como cualquier relación, yo creo que necesita la pasión, pero también el amor, que es quizás más permanente, ¿no? Y si lo vemos así, yo creo que estamos construyendo este marco que hablaba anteriormente, ¿no? Y luego, siempre, la promoción de la salud mental, ¿no? Programas de apoyo, concienciación sobre temas de la salud mental en el lugar de trabajo, dejó de ser tabú. Ahora parece que incluso que es moda, ¿no? No puede ser tampoco moda, o sea, no puede ser tabú, pero tampoco puede ser moda. Es una necesidad, tiene que estar, ¿no? Y ayuda a prevenir, ¿no? estos problemas futuros de salud mental. O sea, contar con una aplicación como OpenUp, desde luego, es de las mejores iniciativas que creo que se puede hacer en la empresa, porque se trata de prevenir, no de curar. Cuando vas a curar es demasiado tarde y tampoco puede ser una responsabilidad de un departamento de recursos humanos, pero el prevenir sí, prevenir problemas de salud mental, promover un entorno de trabajo positivo y mejorar la productividad, porque al final este efecto sándwich, yo también lo digo muchas veces, ¿no? Tú tienes que dar felicidad hacia abajo, que son tus trabajadores, pero tienes que dar resultados hacia arriba. Y resultados es dinero, ¿no? Y dinero y felicidad muchas veces no van de la mano. Se dice, de hecho, que el dinero no trae felicidad, ¿no? Pero hacia arriba, el CEO te va a preguntar cuál es el ROI, cuál es el Return on Investment, ¿no? Y es difícil conseguir esos datos, ¿no? Pero ahora, hoy en día, yo creo que sí que ya se pueden empezar a dar esos datos porque empieza a haber análisis, ¿no? Pero el impacto es inmediato, o sea, que no sé lo que pueden estar esperando las empresas. Más ejemplos de estrategias exitosas. Días de bienestar, cosas concretas, voy a intentar decir cosas concretas para que la gente se pueda apuntar y decir, bueno, salgo de aquí con ideas concretas, ¿no? Para que no sea teoría. Días de bienestar pagados, para que los empleados tomen un día libre. Esto tiene un impacto brutal para recargar energías. Programas de teletrabajo flexibles que realmente funcionen, ¿sabes? Tiene que haber una política bien definida del teletrabajo, ¿no? Porque muchas de las empresas no han... Yo ahora trabajo en una empresa que es full remote, que es student friendly, ahí es fácil. Pero cuando vienes del presencial hacia el remoto es donde cuesta hacer esta implementación, ¿no? Si, por contrario, tienes una oficina, busca tener, aunque no sea de una gran inversión, pero busca tener unos espacios de relajación, salas de meditación para fomentar estos momentos de tranquilidad y de estrés. No necesitas tampoco una gran inversión, pero sepas, igual que los trenes tienen el vagón del silencio, pues implementa también en tu empresa sitios que promocionen un poco este bienestar, ¿no? Yo creo, bueno, son algunas ideas, ¿no? Concretas que creo que pueden funcionar. Tampoco me quiero alargar más porque también quiero escuchar a mis compañeras. Sí. Andrea, o Ángeles primero, si quieres. Yo iba a decir, sí, si te parece voy a intervenir yo porque sabes que tengo luego una conexión rápida. Sí, comentando un poco lo que estaban poniendo en el chat, efectivamente es muy importante que exista, aparte de las medidas que vamos a comentar y que además, por cierto, ha dicho Tiago un montón de las que iba yo a comentar, que exista de alguna manera ese compromiso por parte de la dirección y que los managers de alguna manera lo asuman, es decir, el negocio, la dirección y los managers, para que el implicado, que al final es el cliente final, que es el empleado, pues perciba que eso que ha puesto en marcha la dirección le está llegando y para ello la correa de transmisión son los managers. Y en ese caso hay que identificar los excesos de carga que existen dentro de la organización, que es muy importante. En cuanto pues a los baby boomers, las medidas que podríamos decir que las recetas que nosotros tenemos, he tratado de resumirla, por ejemplo, para el baby boomer, pues promocionar la salud física, ¿no? El ejercicio, ayudarles, fomentar el autocuidado. Muy importante para la salud cognitiva, pues es el tema de la gestión del estrés, que lo ha comentado también Tiago, la meditación, el tema de mindfulness, descansos programados, los métodos de alguna manera de Pomodoro, es decir, de alguna manera el tema de la respiración, lo importante que es, programas de motivación en la salud emocional es muy importante, los programas de gestión emocional en este sentido y programas de optimización del autoconocimiento, ¿vale? Y del mejora de tu rendimiento. La generación X, efectivamente, aparte de programas como pueden ser para la salud física, como es la fisioterapia, ¿no? Que de alguna manera parece que la tenemos ahí un poquito. El servicio de nutrición también es muy importante, darle servicio de nutrición, programas de promoción de estilo de vida, es decir, cómo aprender para dejar, os he comentado la generación y es y yo me he olvidado como persona, ¿no? Pues el promocionar el estilo de vida,
también la terapia de apoyo psicológico y aprender a delegar, hacer cursos de aprender a delegar de esta generación y mejorar la gestión para la frustración. En cuanto a la I a la Z, a pesar de que pues, programas de salud y el sueño, lo importante que es, control de ese estrés y de ese autoconocimiento, programas de desconexión digital, como estaba comentando antes, en este caso Andrea, y salas de meditación para desconexión temporal. Eso es importantísimo, también lo ha comentado Tiago, y hay que también sensibilizar, aunque parezca que no, en las adicciones, ¿vale? Porque de alguna manera hay adicciones como tabaco, alcohol, etcétera, que no consideramos que sean tal adicciones y sí lo son. Y aprender a utilizar las redes sociales para esta generación es muy importante. Y tanto que es importante. No entro a debatirlo porque claro, una sesión entera. Andrea, si quieres entroncamos con la pregunta que me has dicho que quieres comenzar de Ilva, creo que es. No, justo es que ha preguntado si tenía algunos estudios que hablaran sobre las redes sociales y cómo utilizaban los seguros de salud. Y como creo que nos hemos enroscado mucho, tengo varios, por si luego los quiere leer, Vale. para que tú se los puedas enviar. Un poco lo que decían Ángeles y Tiago, en esa primera o corto plazo, que es impartir talleres, que tiene mucho que ver, pues eso, ¿no? ¿Cuál es nuestro nivel de capacidad de inversión para este tipo de programas? Es verdad que se pueden hacer cosas muy sencillas dentro de la propia empresa, ¿no? Ángeles también hablaba de que pues las generaciones de baby boomers podrían haber sentido que tienen menos propósito o que empiezan a sentirse menos reconocidos y pueden ser las personas idóneas para impartir algunos de esos talleres de formación de bienestar, que no tienen por qué estar tan relacionados con la salud mental, que igual sí que tenemos a alguien en nuestro equipo que es experto en eso, pero puede ser que sea una persona del equipo financiero que solvente muchas de las frustraciones que tienen las personas cuando hacen tareas pues normales, como hacer la declaración de la renta, ¿no? Que es una cosa que pero es verdad, es una cosa que genera mucho estrés y mucha frustración, que al final, pues oye, que podemos tener una inversión grande y queremos asociarnos a un partner que les haga las declaraciones de la renta a todos, ojalá podamos, ¿no? Y que lo puedan hacer, pero si no, puede que en nuestra empresa haya una persona que esté en el equipo financiero, que quiera hacer ese trabajo con sus compañeros, que fomenta también ese ambiente positivo, ¿no? Un ambiente de conocimiento en el que podemos hablar de cosas que nos preocupan, nos frustran y que nos pasan a todos, ¿no? Que bueno, pues no sé vosotros, pero hacer este tipo de tareas sí que suele ser uno de los momentos de estrés, o cuando ves las líneas de estrés en los países, pues cuando tienen el momento de tasas sube un poco más que en otros momentos, ¿no? Y esas formaciones que pueden ser, pues como decía Tiago, ¿no? Los pasos o hacer puede ser simplemente tener en la intranet un canal de recetas saludables. Hay personas que están muy a tope con la vida saludable, que saben muchísimo sobre nutrición y que pueden compartir algo que para ellos es un hobby, que es algo que va a beneficiar a todos en este tipo de canales, y que son cosas que realmente no suponen un trabajo añadido muy grande, ni una inversión económica, ni en tiempos, y que pueden llevarnos un poco a empezar a ver cuáles son, si no podemos preguntar, porque no podemos dar respuesta, y entonces no podemos hacer un focus group, porque no podemos preguntarle a todos, porque aún no sabemos si vamos a poder conseguirles dar respuesta. Podemos empezar con esas cosas para ver qué es lo que realmente le interesa a nuestro equipo, ¿no? Que por generaciones será otra cosa. Igual, si tenemos nuestra empresa es grande y tenemos personas que están a punto de jubilarse, el enfrentarte a cómo funciona la jubilación es un periodo muy duro. Si alguno de vosotros lo ha tenido que hacer, yo he tenido que llamar con alguna compañera nuestra para ver cómo funcionaba, cómo se hacía. Luego te dan unos papeles, tienes que ir en persona. Es muy complicado y genera mucha frustración y te sientes muy solo porque ya no es de nadie, ¿no? Ya es un problema tuyo y no tanto de la empresa. Entonces es verdad que todas esas cosas se pueden hacer a corto plazo y no ocupan mucha inversión. Tiene una pregunta muy interesante también de Marta, que nos dice, ¿cómo se puede comunicar a la plantilla? Claro, imagínate, una empresa arranca con un montón de medidas, pero luego se da cuenta de que algunas pues hay que quitarlas. ¿Cómo comunicar para que no se malinterprete que hay medidas que ya no se van a dar? Yo creo que explicando las cosas, que hay que tratar a la gente como adulto que es, se consigue mucho. Pero, ¿cuál es vuestra opinión? Hay dos matices, Maite, porque yo lo estaba viendo, digo, vamos a contestar las preguntas.
Depende del tipo de empresa que tengas. Si está sindicalizada va a tener problemas porque lo va a considerar como derechos adquiridos y le va a ser muy complicado. Lo que sí es cierto que si hacemos esos focus group y esas encuestas y la percepción de los empleados es que quieren esto y no quieren lo otro, de alguna manera es más fácil convencer tanto a la dirección como a esa representación, ¿no? Que nos puede poner alguna pega. Yo creo que esa sería la solución. Efectivamente. Sincero, ¿no? Si tú, es decir, poniendo que no están sindicalizados, que no ya no es un derecho adquirido, porque lo acabamos de probar. Hemos decidido probar esta medida, no ha salido bien, nadie la usa, a nadie le interesa y vamos a quitarla, ¿no? Que puede pasar que sea eso o que el coste no merezca la pena. Yo creo que hay que ser sinceros y decir la verdad. Oye, lo he intentado, no ha funcionado, me he equivocado y no quiere decir que no esté a favor de la cultura del bienestar, quiere decir que simplemente esto no funciona y seguramente hay unos datos detrás que respalden la decisión de dejar de tener esa medida. Tener en cuenta que dicen que vivimos en la época de la transparencia. En materia retributiva, por ejemplo, sabéis que, y esto forma parte de la compensación total, no lo olvidemos, ¿no? Aunque la directiva europea nos va a obligar a ser transparentes en el salario, pero sí que va a ayudar a crear una cultura de transparencia dentro de la organización con el tema que hasta ahora siempre ha sido más tabú, que es el salario dinerario, económico. Nos puede ayudar también a ser mucho más transparentes y a encontrar argumentos para poder comunicar estas cosas. Es un proceso, además, que tenemos 2 años. La normativa, además, establece qué tipo de empresas, que además el número de empleados no es especialmente alto. O sea, a partir, no me acuerdo ahora, pero creo que no es especialmente alto. Nos va a ayudar a generar esa nueva cultura de transparencia en las organizaciones para comunicar pues la propuesta de valor al empleado. Y de lo que estamos hablando hoy es de la propuesta de valor al empleado. Me gustaba mucho una cosa que, bueno, que habéis dicho, yo creo que entre todos, y que al final ha recogido muy bien Thiago, que es el amor. El amor, no parece que no está bien visto hablar de amor, pero en el fondo, bueno, estar con una empresa en la que estás a gusto, pues en el fondo es que la quieres un poco. Es que es generación Y, Maite, y la generación Y van a las empresas por pasión. Y entonces la pasión se transforma en amor. Pero cuando te enamoras, ¿o qué es el amor? El amor es una promesa de cuidado. Y es una promesa de cuidado que las empresas se tienen que vivir en cada uno de los procesos de gestión de recursos humanos. Se tiene que vivir en el proceso de onboarding, se tiene que vivir en el proceso de formación y desarrollo, se tiene que vivir en el proceso retributivo, en el proceso de despido. Lo que hemos visto hoy, aunque parecía que era solo un webinar de salud emocional, es que la salud emocional se trabaja en todos esos procesos y en esas promesas. Es así. A mí me parece que es un reto muy grande ser coherente con todo lo que hacemos, pero precisamente ahí se dirime de verdad el valor de atracción que pueden tener las marcas, en ser coherentes y no necesariamente ser perfectos. Me parece que tenemos que ser todos perfectos, ofreciendo de todo y no equivocándonos nunca. Por eso la pregunta última que ha hecho esta persona es de lo más oportuna. Yo os animo a que probéis, os animo a que exploréis, os animo a que os equivoquéis y os animo a que veáis que escuchando a los empleados y que los empleados evidentemente nos escuchen también a nosotros, porque es una relación recíproca, pues se puede ir muy lejos y no necesariamente siendo perfectos. Muchas gracias. Yo quiero acabar ya porque sé que Ángeles tiene que conectarse ahora con una sesión de estos temas. Precisamente con una sesión que tiene que ver con este tema. Así es que, oye, muchísimas gracias a los tres por de verdad una charla que yo creo que a mí personalmente me ha gustado mucho, que yo creo que nos hemos salido un poco de los tópicos en temas de bienestar y gracias a las personas que os habéis conectado. Os enviaremos el resumen de la sesión a todos junto con el vídeo íntegro, de nuevo. Así es que nada, que tengáis un buen día de jueves. Muchas gracias, de verdad. Pues eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Maite. Gracias.